Cordial saludo para todos. Mi nombre es Andrea Baena y en conjunto con mis compañeras Lina Marcela Bernal, Nasli Cristina Zapata, Yesenia Isabel González y Sandra Milena Carvajal, estudiantes del programa de Psicología de la UNAD, estaremos compartiendo nuestros aportes con respecto a las preguntas planteadas en el curso de Historia Crítica de la Colombia Contemporánea. Damos entonces comienzo con la primera pregunta. ¿Cómo considera que la psicología puede contribuir a la construcción de una historia diferente en la realidad colombiana? Es importante mencionar que nuestro país, Colombia, ha tenido que vivir situaciones de guerra y conflicto armado que han dejado consecuencias que se han transformado a lo largo de la historia. La psicología ha sido una ciencia esencial para el abordaje de todas estas situaciones y para transformar las realidades de los colombianos, generando un entorno de confianza y de escucha activo. La multidimensionalidad de la psicología permite que se pueda realizar un abordaje de forma integral, permitiendo de esta manera realizar una construcción de una narrativa más digna y que pueda resignificar las vivencias de los colectivos y de cada individuo. A continuación, le damos paso a mi compañera Sandra. Bueno, hola, buenas noches. Con respecto a la primera pregunta, tengo para decir que la psicología juega un papel fundamental en la creación de una sociedad más justa en Colombia, ya que no solo se limita a la salud mental individual, sino que actúa como una herramienta de transformación social capaz de sanar las heridas de la comunidad. Se destaca su función como mediador de la verdad, facilitando la escucha y reconocimiento de las experiencias de las víctimas, lo cual es primordial para dignificar y reparar. Este enfoque psicosocial reconoce el valor de las historias silenciadas, que fue un paso muy crítico, pero a la vez muy trascendental en el proceso de sanación colectiva. El cuestionamiento de poder es otro aspecto esencial, ya que la psicología utiliza herramientas de análisis crítico para desafiar las narrativas que perpetúan la violencia y la desigualdad. Al desmantelar las dinámicas de poder, se fomenta una conciencia social y se identifican oportunidades para el cambio. En este momento doy paso a mi compañera Yesenia. Gracias, compañera. Bueno, aportando un poco ahí a la primera pregunta, considero que la psicología puede aportar significativamente a construir una historia diferente de la realidad colombiana, al enfocarse en los procesos subjetivos, emocionales y sociales que han vivido las personas en medio de conflictos armados, la desigualdad y la exclusión a través del enfoque psicosocial. Se puede comprender el impacto y la exclusión de la violencia, no solo en términos físicos, sino también en la memoria, en la identidad y la dignidad de las víctimas. Esto permite también visibilizar las voces silenciadas y reconstruir una historia más humana, plural y justa, donde los relatos de resistencia, dolor y esperanza también tengan un lugar importante. Con esto doy paso a mi compañera Nasli. Muchísimas gracias, Yesenia. Me parece un excelente aporte el que realizaste con respecto pues, a esta pregunta. Quisiera anexar lo siguiente. La psicología, desde un enfoque comunitario, crítico y social, aporta a la reconstrucción de la historia colombiana al abordar los efectos psicosociales del conflicto armado a través de la escucha activa, la validación de memorias y el acompañamiento. Ayuda también a visibilizar las voces de las víctimas, como mencionabas. La psicología también puede crear narrativas que resaltan no solo el sufrimiento, sino también la resistencia y la dignidad de las comunidades. Promueve también una memoria colectiva que se orienta a la no repetición. Desde las unidades didácticas se enfatiza una psicología ética y comprometida con la justicia social, que participa en la reconciliación, la reconstrucción de la paz y el cambio de las estructuras que originaron el conflicto. En este momento doy paso a mi compañera Lina, que también nos va a aportar sobre el tema. Muy buenas noches, muchas gracias compañeras. Ya entonces para dar cierre a esta primera pregunta, considero que la psicología puede contribuir de forma profunda y construir una historia diferente en Colombia, especialmente al ayudar a sanar heridas del conflicto armado y promover una cultura de paz. Se pueden destacar varias formas en que esto puede ser posible. Ejemplo, promoviendo la memoria colectiva y la verdad. Esto ayuda a que las historias que fueron silenciadas salgan a la luz, lo cual es clave para evitar que el conflicto se repita.
Tenemos entonces también el reconocimiento y la visibilización, además del sufrimiento de las víctimas. La psicología puede acompañar procesos de reparación emocional donde las personas encuentren un lugar para su dolor y además que sean escuchadas por todos. En resumen, la psicología puede ser una herramienta poderosa para comprender, para sanar y para transformar la realidad colombiana, siempre que se comprometa con la verdad, la justicia social y el trabajo colectivo con todas las comunidades. Bueno, con lo anterior damos entonces cierre a la primera pregunta, damos apertura a la segunda. En este caso es, ¿qué aspectos dichos en la conferencia considera importantes para el psicólogo o la psicóloga y el abordaje de la realidad social? En primera instancia, debemos rescatar de la Comisión de la Verdad la importancia del diálogo. El diálogo y la escucha activa, teniendo en cuenta que, como han dicho mis compañeras anteriormente y como conocemos de la realidad colombiana, muchas de estas voces o muchas de las comunidades o individuos a lo largo de los años han sido silenciados. Es entonces cuando entra el rol del psicólogo, que es un rol transformador y muy dignificante para las comunidades. A partir de la escucha activa se logra transformar y resignificar todas estas vivencias. Por otra parte, la búsqueda de la verdad es muy importante, teniendo en cuenta que por algún ejercicio, digamos, malo de poder, todas estas personas no han sido visibilizadas y todas estas realidades han sido escondidas por muchos años. Por otro lado, es importante buscar la resiliencia de las comunidades con el fin de que puedan contar esas verdades y tener una identidad propia. Por último, la búsqueda del psicólogo por el bienestar social juega un rol muy importante. El psicólogo, en su acompañamiento comunitario y social, puede transformar esa realidad y puede ayudar a que todas estas personas puedan empoderarse de esas realidades y así ser ejemplo para otras personas u otras comunidades. Doy entonces paso a mi compañera Sandra. Gracias, André, por tu aporte. Con referencia a la segunda pregunta, tengo por decir que la capacitación a la comunidad es significativa, pues no solo se centra en el trauma, sino que también enfatiza las capacidades de afrontamiento ante estas situaciones. La construcción de relatos inclusivos y esperanzadores es crucial para romper ciclos de angustia y tristeza. Para ello se proponen varios pilares, que es la perspectiva integral, la escucha activa y profunda, un análisis crítico del conflicto, el fomento del diálogo y el trabajo en equipo. Todos son vitales para el avance hacia una convivencia pacífica y equitativa. Concluyo diciendo que nuestro rol como psicólogos va más allá de la atención individual, que debemos profundizar en las raíces sociales del sufrimiento de las víctimas y potenciar las capacidades de los individuos y comunidades para construir un futuro diferente. En este momento doy paso a mi compañera Yesenia. Bueno, gracias compañera Sandra por tu intervención. Con respecto a la segunda pregunta, quiero aportar también algo muy interesante que me llamó la atención en el debate que se hizo, en la conferencia que se realizó. Quiero resaltar que se habló mucho de la empatía y el respeto por las narrativas de las víctimas, también el enfoque diferencial, la memoria como herramienta de transformación social, el trabajo interdisciplinario, el acompañamiento comunitario. Esos temas fueron muy importantes en el debate que se realizó en la conferencia y yo quisiera pues como resaltarlos acá también. Aparte de eso, pues considero que la psicología puede ayudar a cambiar la historia de Colombia al escuchar y visibilizar a las comunidades afectadas usando una visión crítica y respetuosa. Es fundamental que el psicólogo promueva la participación, valore la diversidad cultural y actúe con ética para impulsar el diálogo y la transformación social. Esa sería pues como una breve conclusión con respecto a todo lo que se habló y lo que pude resaltar de la conferencia que se realizó. Entonces a mi compañera Nasli. Muchísimas gracias, compañera Yesenia. Bueno, creería que también es importante destacar que la psicología reconozca su dimensión política y ética, especialmente ante problemáticas como la violencia, la exclusión y la desigualdad. Enfatizar en la escucha activa y respetuosa de las víctimas como un acto terapéutico, político y social que pues otorga voz.
Además, se propone un trabajo interdisciplinario con otros saberes para poder comprender y transformar las causas estructurales de la violencia. Se puede destacar que la intervención del psicólogo o la psicóloga como tal debe estar articulada con otros saberes y disciplinas, lo que va a fortalecer una mirada integral de la realidad social. De este modo, la profesión se va a alinear con los principios y los derechos humanos, la justicia social y la paz, participando así activamente en la reconstrucción del país desde un enfoque que pena más humanizante y transformador. En ese momento doy la palabra a mi compañera Lina. Gracias, compañera Nazli. Bueno, la conferencia destaca varios aspectos clave que todo psicólogo debe tener en cuenta para abordar una realidad social como la del conflicto armado en nuestro país, como reconocer la complejidad del conflicto. No solo se trata de ver solo víctimas o responsables opuestos, sino de entender el contexto histórico, social y emocional en el que ocurren todos los hechos. El trabajo en territorio es súper importante, ya que la psicología sigue a comunidades, ya que han sido históricamente excluidas del proceso de verdad y de sanación. En conclusión, el psicólogo debe tener una mirada crítica, sensible y comunicativa, con disposición a trabajar en equipo, escuchar al otro y comprender el contexto para poder contribuir a una sociedad más justa y reparadora. Bueno, dando entonces cierre a la segunda pregunta, doy entonces la conclusión general de este foro, partiendo de 3 puntos importantes. El primero es el valor que tiene el psicólogo o el rol que tiene el psicólogo en la reconstrucción del tejido social. Es importante mencionar que en base a la verdad, al poder y a la resistencia que han tenido las comunidades, el psicólogo por medio de las atenciones individuales o colectivas puede resignificar y reconstruir todo ese tejido social por medio del diálogo y la escucha activa y participativa de todas estas vivencias. En segundo lugar, está el tema de sanar las heridas colectivas. Es variable la atención individual con respecto a la atención colectiva, teniendo en cuenta que cuando una comunidad o un grupo comparte todas estas vivencias, se pueden ayudar a dignificar y a establecer un hito importante en el tema de justicia y equidad, siendo entonces sanador para las comunidades ser escuchados y compartir todas estas vivencias. Por último, tenemos entonces la resiliencia comunitaria. Partiendo de esto, todas las comunidades tienen la capacidad de resurgir de estos temas de conflicto, de trauma que se les ha generado en el caso de Colombia por temas tan extensos de violencia. Es entonces cuando por medio de la participación activa de los profesionales y de la comunidad se puede resurgir o resanar todas estas situaciones para tener una mejor convivencia y a partir de eso tener como, por así decirlo, una mejor imagen o un mejor reconocimiento en ese proceso de sanación. Muchísimas gracias.